Pues las 2 semanas anteriores hemos estado hablando de Pedro. Recuerdan algunas facetas de él, ¿no? La semana pasada, la más reciente, pues veíamos pues ya como que una transformación más fuerte después de lo que él vivió después de la resurrección del Señor Jesús. Ya prácticamente lo vemos aquí restaurado, ¿no? Ahora, en la semana pasada, ¿se acuerdan que hicimos énfasis en qué basaba Pedro sus discursos? Aquel primer discurso que pronunció y que hizo que 3,000 personas se convirtieran. ¿Cuáles fueron los fundamentos que utilizó él en su predicación? ¿En qué se basó? Bueno, en parte la resurrección. Sí, habló de la resurrección de Cristo. Sin embargo, él hizo mucho énfasis en algo que a los judíos les iba a llamar la atención, que era justamente hacer referencia al Antiguo Testamento. Ah, sí. Porque él justamente basaba el hecho de decir que Cristo era producto de esas profecías, que las profecías se referían a él. Entonces dijimos que aquí ya Pedro exhibió un conocimiento muy importante de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento, pero era un poco raro esperar que un pescador tuviera tanto conocimiento y que se fuera a pasajes digamos que tan poco conocidos, pero que él hiciera referencia, por ejemplo, a palabras de David, ¿no? O a palabras del libro de Joel. Vamos a ver ahora nuevamente otras referencias que él hace en otro nuevo discurso que ocurre. Para esto vamos a irnos allá al libro de Hechos, al capítulo 3. Este libro de Hechos, en el capítulo 3, nos narra un evento que tiene que ver con un milagro. Arranca el capítulo 3 con un milagro que se da con una persona que estaba enferma, un cojo. Bueno, aquí yo diría que vamos a ponernos en este contexto del versículo que vamos a estar haciendo referencia. En algún momento, Pedro menciona estas palabras cuando les está hablando a los judíos y les dice de esta manera: Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Creo que hay allá. Esto viene un poquito más adelante en la lectura que vamos a tener, pero para que vean ustedes cómo les habla, haciendo referencia justamente, diciéndoles, no estamos hablando de una persona ajena al Antiguo Testamento. Es decir, estamos hablando del Dios de Isaac, el Dios de Abraham y el Dios de Jacob. Ese mismo Dios es el que glorifica a Jesús, que es su Hijo. Bueno, entonces, decíamos que este primer evento que ocurre en el capítulo 3 de Hechos es un evento sobrenatural. ¿Por qué sobrenatural? Porque nos narra que había un hombre que tenía un problema de nacimiento. Era una persona que había estado padeciendo porque era cojo, es decir, no podía caminar bien con sus pies, sino que pues tenía dificultades y entonces estaba de alguna manera como que condenado a ser una persona que tuviera que recibir siempre la ayuda de otros, tanto en la parte física como en la parte económica. De hecho, él se quedaba afuera de este templo que dice aquí que se llamaba La Hermosa, y aquí, en este lugar, él lo que hacía era justamente pedir limosna. No esperaba otra cosa de la gente más que le ayudaran con una limosna. No tenía otra expectativa, ¿no? Bueno, bajo este esquema, digamos que Pedro y Juan tuvieron un encuentro con este hombre y ocurre algo sobrenatural. Yo preguntaría, hermanos, en este caso, ¿qué pasaría si alguno de nosotros fuera testigo de uno de los milagros como los que ocurrieron en aquella época, en la época de Jesús o en la época de Pedro? Que viéramos una persona que todo el tiempo está ahí sentado afuera de un lugar, sin poder caminar, que así nació y que de repente, por una obra de una persona, por un mandato, simplemente esta persona no solamente se cura, sino que empieza a dar saltos y brincos y empieza a demostrar
Pues que no solamente fue que se curó de la cojera, sino que además tiene tanto gozo y tanta alegría que se pone a brincar y además, lo más importante, a alabar a Dios. Ese hecho es como, digamos que es como una carta de presentación, digámoslo así. Si Pedro y Juan estaban entrando al templo, se encuentran con un hombre que era cojo de nacimiento. Por obra y gracia de Dios logran ellos que Jesucristo tenga misericordia y lo cure. Seguramente era una situación que les podía ganar la atención de los judíos, porque seguramente iban a decir, bueno, ¿quiénes son estos o de parte de quién vienen que han logrado curar a un cojo de nacimiento, ¿no? Bueno, evidentemente que esto es un hecho sobrenatural, tan sobrenatural como tantos de los milagros que hizo el propio Señor durante su ministerio, los cuales permitieron que mucha gente volteara a verlo y se acercara a él. Pero esos milagros como tal no fueron lo contundente de su palabra o de su obra. Realmente lo contundente fue la anunciación que él hizo de que se arrepintieran y que se volvieran a Dios, que dejaran sus pecados y que le reconocieran a él como el Hijo de Dios. Cosa que recordemos, uno de los que lo hizo fue Pedro, cuando le dijo, tú eres el Cristo, ¿sí? Bueno, el Señor Jesús hizo muchos milagros. Dio la vista a ciegos, sanó enfermos, resucitó muertos. Bueno, él mismo resucitó. ¿Cómo no podemos llamar que eso eran milagros contundentes que hablaban justamente del poder de Cristo que provenía del Padre? Bueno, pero ¿qué pasa? Que ahora es Pedro el que realiza un milagro, ¿no? En su momento fueron esa manera en la que él utilizaba como esa credencial o esa forma de identificarse a través de los milagros, ¿no? Y con eso demostraba, porque decía que era el Hijo de Dios y que solamente el Hijo de Dios podía hacer lo que se estaba haciendo, ¿no? Aún así, Pedro les echa en cara que no obstante sus milagros y no obstante todas las obras que él hizo y todas las predicaciones y la alimentación de los 5,000 y la alimentación de los otros 3,000 y todo lo que él hizo, no le valieron para que aún así los propios judíos y esa multitud pidieran la crucifixión ante Pilato, ¿no? Entonces aquí cuando Pedro y Juan se encuentran con un cojo de nacimiento y pedía limosna fuera de un templo, probablemente este hombre ni siquiera tenía idea, no se imaginaba lo que podía pasar. Él se conformaba con recibir una limosna. Leamos, por favor, del 1 al 3, en Hechos 3. Del 1 al 3. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día en la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Ok. ¿Hasta el 3? Hasta el 3, sí. Sí, ya. Sí, dice, bueno, en el 3 dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diese limosna. O sea, la expectativa, decíamos, de este hombre era únicamente que le dieran una limosna. Nada más que le dieran algo para poder vivir. Dice, Pedro con Juan, versículo 4, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. ¿Qué estaba esperando? Limosna. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y le dice inmediatamente, lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro? Cuando dice Pedro, lo que tengo te doy, no es un poder que fuera inherente a él. Cuando dice eso es porque Pedro ya había recibido el Espíritu Santo y por eso actuaba en el nombre de él. Y dice, lo que tengo te doy. Dice, y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Bueno, antes dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿No era esto mejor que una limosna? Pensemos en la persona, era cojo de nacimiento, no podía trabajar, nadie lo tomaba en cuenta. Seguramente estaba condenado a morir en algún momento, siendo toda la vida un cojo. Más que una limosna, le dicen aquí, recibe la sanación.
lógicamente que él tuvo que haber tenido mucho gozo y mucho gusto de lo que estaba pasando. Versículo 6 dice, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Es decir, entraron los tres al templo. Llegó Pedro y Juan, vieron al cojo fuera, lo sanaron y entraron los tres al templo. Imagínense la imagen tan impactante entre los judíos que ya los estaban esperando adentro del templo. Insisto, esto hubiera bastado para que les tomaran atención y dijeran, ah, mira, estos varones vienen de parte de Jesucristo y han sanado un cojo. Vamos a ver qué tienen que decirnos. Bueno, eso es lo que humanamente nos hubiéramos imaginado, ¿no? Dice, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era él el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Bueno, bajo este marco, hermanos, pues cómo no se iban a asombrar y cómo no iban a estar atentos a lo que venía. Pero es sorprendente justamente la manera en la que Pedro maneja la situación. Y aquí quisiera hacer una pausa para decir que este hombre esperaba una limosna y recibió la sanación, pero recibió más que eso. Esto ocurre muchas veces también con nosotros, o acaso no, a veces tenemos expectativas bajas cuando no nos damos cuenta de que Dios puede hacer grandes cosas en nuestras vidas. A veces decimos, yo me conformo con tal cosa y Dios nos da más de lo que pedimos, Dios nos abre muchas puertas a veces, más de la que nosotros podemos imaginar. Bueno, este hombre recibió la sanación, no recibió una limosna de parte de Pedro y de Juan, pero recibió algo mejor que fue la sanación. Pero aún así todavía recibió algo más, recibió la oportunidad de ser salvo, porque vean cómo este hombre finalmente termina brincando y alabando a Dios. Es decir, ya no solamente agradeció el ser sano de su cojera, sino que más allá de eso, entró al templo y dio gracias a Dios. No le dio gracias a Pedro y a Juan, le dio gracias a Dios y alabó a Dios. Por lo que entonces podemos ver aquí que pues esta fue realmente la situación que este hombre vivió. Terminó alabando a Dios. Eso es lo que nos dice en el versículo 8. Bueno, hablando en términos, digamos que, pues humanos, sin duda este fue un hecho sobrenatural que bien podía haber sido utilizado, decíamos, por Pedro y Juan, para llamar la atención de quienes fueron testigos y estaban atónitos al momento de que ellos entraron. Yo me imagino que entraron como, pues como alguien que llama la atención en un evento importante, ¿no? Bueno, pero vamos a ver qué hizo Pedro. Lejos de apoyarse Pedro en el evento sobrenatural que era la sanación del cojo, ¿qué hace? Los hace reflexionar. Vean lo que pasa ahí en el versículo 12. Dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, le subraya, varones israelitas, o sea, judíos, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Es decir, les dice, paren. No me vean a mí, ni vean a Juan, ni vean al cojo. No nos pongan atención a nosotros. Pongan atención en el poder de Dios. Luego entonces el versículo 13, el Dios de Abraham. Y se los dice así porque ellos eran judíos y seguramente podían ubicar perfectamente a Abraham. Ellos le llamaban el padre Abraham y hacían bien en llamarle el padre Abraham, porque Dios le prometió a Abraham que tendría esta descendencia entre los cuales ellos eran parte de esa descendencia de Abraham. Entonces subraya Pedro y dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, para que les quede más claro, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros, que no se les olvide, entregasteis y negasteis delante de Pilato. O sea, dentro de esa multitud, dentro de esas personas que estaban escuchando a Pedro, más de uno
había gritado, crucifícale, unos cuantos días antes. Dice, incluso les dice, cuando el propio Pilato había resuelto ponerle en libertad, mas vosotros negasteis al santo y al justo, versículo 14, y pedisteis que se os diese el homicida, que se os diese un homicida, que era Barrabás, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Es decir, en el nombre de Jesús se ha recibido la sanidad cojo. En este versículo 13, pues hace referencia justamente al Antiguo Testamento. No hace referencia incluso a las propias palabras del Señor Jesús, porque tal vez ni siquiera iban a tomar en cuenta lo que hubiera dicho Jesús si ellos mismos le entregaron a Pilato para que fuera crucificado. Entonces, él hace mención del Nuevo Testamento y se apoya nuevamente en el Nuevo Testamento para hacerles ver que cuando en el Nuevo Testamento, se apoya en el Antiguo Testamento para subrayarles que todo aquello que se hablaba desde Moisés y los profetas tenían que ver con Jesucristo. Entonces, en este nuevo discurso, Pedro vuelve a exhibir el conocimiento de la palabra de Dios, particularmente del Antiguo Testamento, que es lo que en ese entonces se conocía, apoyándose en ella para que la gente entendiera que no debía poner sus ojos en el milagro de la curación del cojo. Es decir, les dice, a ver, no se confundan, no pongan su mirada en el milagro que acaban de ver. Hay un milagro más grande que les está esperando, el milagro de la salvación, el milagro que viene porque se arrepientan de sus pecados. De nada sirve que este cojo haya sido sanado, este cojo algún día va a morir. Pero si este cojo no recibe la verdadera sanación de su alma, de nada habrá servido que se le haya curado su pie. Esto era lo realmente importante que estaba subrayando Pedro, la sanación del alma. Por eso se apoya en el Antiguo Testamento para decirles y echarles en cara que era Cristo verdaderamente el Hijo de Dios. Dice, en el poder de Jesús para salvarles y para darles vida eterna. De algún modo les encara, los confronta, les recrimina por haber preferido al malhechor en lugar de Cristo, pero también como que de alguna manera los justifica porque les dice, bueno, los entiendo, ustedes eran unos ignorantes, no sabían lo que estaban haciendo, y el propio Señor, recordemos que lo dijo desde la cruz, ¿no? Dice, mas ahora, hermanos, les habla de esta manera, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Bueno, bajo este marco, entonces, es decir, Pedro, ya está pronunciando un mensaje muy claro. Lo que pronuncia aquí Pedro en el versículo 18 es verdaderamente clave. No hace referencia a las palabras expresadas por el propio Señor Jesucristo, que bien podía haberlo hecho, bien podía haber dicho, recuerden lo que Jesús nos dijo una y otra vez, que destruyamos ese templo y Él lo restablecería en 3 días. Recuerden lo que dijo, que podrían matarlo y Él resucitaría al 3er día. Sin embargo, Él se aparta de esas palabras para que con toda intención, sabiendo a quién le está hablando, que son judíos, les dice, mejor vámonos un poco más atrás. Vámonos al Antiguo Testamento y vamos a encontrar ahí de quién estamos hablando, que es de este Hijo de Dios. Se apoya entonces en las profecías para que puedan ellos entender de dónde venía Jesús. Esto es fundamental para los judíos porque los encara en cuanto a lo que ellos conocían y no a lo que acaba de ocurrir apenas unos cuantos días. Continúa entonces haciendo referencia y vamos a leer, por favor, allá del versículo 19 al 25 para ver qué es lo que dice Pedro. Hechos 3 del 19 al 25.
Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, no, hasta ahí. Sí, hasta ahí está el 25 por ahora. Sí, fíjense cómo, de alguna manera, para decirlo claramente, Pedro les habla a los judíos en su idioma, en un lenguaje que ellos podían entender. Es decir, les hace referencia a Moisés, a Samuel, a los demás profetas, y les dice, en ustedes, les dice, en ustedes se está confirmando la promesa que Dios le hizo a Abraham de que multiplicaría su simiente. ¿Sí? Entonces dice, cuando dice, se refería a Abraham, dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Les está tocando fibras muy sensibles para los judíos. Les está diciendo, es posible que no se den cuenta delante de quién estamos. Es posible que no se den cuenta que de él hablaba Moisés, de él hablaba Samuel, de él se habló en tantas profecías. Para este momento, hermanos, la pregunta era, ¿cómo no creer en Cristo ante estos argumentos categóricos y que hacían referencia al Antiguo Testamento, que por supuesto que los judíos conocían? Dice en el versículo 26, a vosotros primeramente, dice, a vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convirtiera de su maldad. Pero fíjense cómo les dice, ustedes son los primeros que tienen la oportunidad. Ciertamente Cristo, Jesús, muere por toda la humanidad, pero les dice Pedro a los judíos, a vosotros primeramente viene este mensaje. Se los puntualiza. Les dice que antes de enviar al resto del mundo, Dios envió a su Hijo a los judíos. Y no solamente lo envió a los judíos, puesto que propio Señor Jesús era parte de la nación judía, porque él nació en el seno de la nación judía. Bueno, hermanos, para este momento, ¿quién le pone atención? Al cojo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo el Espíritu Santo guió a Pedro para que no pusieran su atención en el milagro de la curación del cojo, sino que se fueran precisamente por la prédica del propio Pedro? Para este momento el cojo ya era uno más. Ya no era el ser que digamos que tomaba la mayor atención de ellos. Ahora el que estaba teniendo la atención era Pedro, porque estaba predicando la palabra de Dios. Se olvidaron del cojo. Qué maravilla, ¿no? Pusieron atención ahora en las palabras de Pedro y por eso muchos de ellos encontraron la salvación. Claramente aquí, hermanos, los judíos terminan poniendo entonces su atención en la disertación de Pedro, no basada en el milagro de la sanación del cojo, sino basada en ¿qué? En las Escrituras, en el Antiguo Testamento. Y aquí podríamos hacer esta reflexión. En esta nueva exposición de Pedro, pues le vemos claramente como un instrumento de Dios dando la honra y la gloria ¿a quién? Al propio Jesús, y haciendo que se arrepintiesen de sus pecados, no por haber sido testigos de un milagro, ni por amenazas, ni por advertencias, sino por el fundamento de que Jesús cumplía
con las profecías, comprobando de esta manera que era el Cristo, el Hijo de Dios. El conocimiento de este pescador, bueno, antes pescador de peces y ahora pescador de hombres, es producto sí del estudio, pero desde la semana pasada lo subrayábamos. Es sin duda alguna, es producto del efecto de tener al Espíritu Santo en él. Es el Espíritu Santo quien guía a Pedro para hablar con la maestría en que lo hablaba, porque sin duda alguna era un predicador excelente, Pedro, para estas alturas. No estudió ningún seminario, no se preparó con ningún otro, digamos que guía espiritual, sino que directamente por haber recibido al Espíritu Santo y por tener el conocimiento que Dios le dio de la palabra, es que Pedro ahora tiene esta autoridad que proviene de Dios. Es el propio Espíritu Santo quien le hace hablar de esta manera. Así que a estas alturas, ya por la elocuencia con que se expresan con plena armonía con la voluntad de Dios, vemos el don de Dios de Pedro. ¿Cuál es el don? La predicación, el poder llevar la palabra y comunicar fielmente el mensaje de Dios. Ahora, lo más importante, hermanos, es que este mensaje nosotros también lo tenemos, está en las Escrituras. Este mismo mensaje que llevó Pedro, nosotros también lo tenemos. Con todo el reconocimiento que podríamos expresar a Pedro, es la palabra de Dios y no Pedro. Es decir, es la palabra de Dios en Pedro la que realmente termina haciendo que los judíos fueran convertidos. Esto, pues claramente no ha cambiado, ¿no? Hasta nuestros días. Es la palabra de Dios la que habla una vez sensibilizado el corazón por parte del Espíritu Santo. Sí tenemos claro que es el Espíritu Santo quien toca los corazones y la palabra de Dios penetra para que el hombre, o en este caso cualquier ser humano, no importa la nacionalidad, el hombre, la mujer, el niño, cualquier ser humano encuentre a Cristo como su Salvador, porque Cristo murió por todos. Y la propia palabra de Dios aquí lo confirma cuando dice en Hechos 2:47, al final dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No Pedro, no los pastores, no los predicadores. El Señor es quien añade cada día a la iglesia a los que habrán de ser salvos. El trabajo del ser humano es llevar la palabra de Dios. El trabajo del cristiano, siendo más específico, es llevar la palabra de Dios. Y es el Espíritu Santo quien toca los corazones y es Dios quien añade cada día, bajo su voluntad perfecta, quien ha de ser salvo. ¿Qué les parece esta nueva actuación de Pedro y cómo se deja él dominar por la palabra de Dios? ¿Qué opinan, hermanos? No cabe duda que Pedro estaba haciendo lo que el Señor Jesús le dijo que hiciera. Sí, Y no solamente a Pedro, a todos nosotros también. sí, No tenemos que hacer lo mismo. Y así como usó a Pedro, puede usarnos a nosotros. sí. Y de hecho así es su voluntad. Es así como Dios actúa, a través de nosotros mismos. Así que yo creo que podemos sentir ese privilegio que tenía Pedro. Sí, así es. Ahora me llama la atención que el cojo anduvo, Sí, pero tenía que aprender a caminar. sí, Pero, o sea, no solamente lo sanó, sino que quién sabe cómo lo hizo para saltar, porque realmente uno que comienza a caminar, pues tiene que pasar por un proceso, sí. ¿no? Y dice aquí que él saltaba, Sí, brincaba. O sea, sí, ya como para demostrar que no era, digamos, una simple curación la que había tenido, ¿no? Sino que sí, era una restauración completa de sus pies. sí. Y al saltar, pues terminaba alabando a Dios. Yo creo que hasta en cierta forma se le terminó olvidando su problema
cuando vio lo importante que era el poder de Dios. Sí. Pero aún así, con lo relevante que fue el evento de la sanación, fíjense cómo Pedro les hizo que dejaran de poner sus ojos en ese evento para llevarlos al verdadero elemento importante que era el apoyarse en la palabra de Dios para reconocer a Cristo como su Salvador. Eso prueba, hermanos, que los milagros que hoy muchas congregaciones pregonan no son realmente lo importante y hacen que desconfíe uno de esas congregaciones, porque realmente muchas veces se apartan de predicar la palabra y ponen énfasis en los milagros como si eso fuera lo importante. No es lo importante. Lo importante no es la sanidad física ni material. Lo importante es la sanación del alma. Uh-huh. Y esa es por la que Cristo vino al mundo. Así es. No, y cabe mencionar que en tiempos de Cristo, Cristo hizo milagros para autenticar su mensaje. Sí. Y al principio de la iglesia pasó lo mismo. Ya después no se habla de que hay que hacer milagros. Esos fueron para comenzar y autenticar lo que estaban predicando al principio los apóstoles. Sí. Pero ahora ya tenemos su palabra. Ahora ya tenemos su palabra, exactamente. Y es lo que tenemos que predicar, su palabra. Sí. Y como dice su gran comisión, hacer discípulos, ¿no? Sí, Carlos. Bueno, pues yo pienso que ahora también hay milagros, porque hay ocasiones en que pues nosotros vemos cosas que, bueno, esperamos cosas que no vemos, Sí. pero después ya vemos los resultados, ¿verdad? Y pues yo puedo poner en ejemplo la experiencia más dura que he tenido yo en mi vida, que fue mi hija cuando tuvo el derrame cerebral. Ella se quedó sin moverse, así. Y la respuesta de los médicos decían, se va a recuperar un 30%, un 40%. Y pues yo les decía, bueno, pues es lo que dicen ustedes, vamos a ver qué dice Dios. Y bueno, yo pude ver con el paso del tiempo que fue un milagro que Dios levantó a mi hija. Se llevó como 4 años, pero la levantó. Y ahora que tuvo a su bebé, lo tuvo con un derrame cerebral. Y también se paralizó su cuerpo. Y puedo ver ahora que el bebé está bien y mi hija se está recuperando. Entonces eso es un milagro que Dios está haciendo. Sin duda alguna, los milagros se siguen presentando porque son obra de Dios, solo que ya no tienen, digamos, que el contexto que tenían en la época del Señor Jesús o en la época de la iglesia primitiva. Pero sin duda alguna que todos los días vemos milagros desde el momento que vemos y pedimos a Dios por la salud de alguien y Dios la concede. Sí. Eso que tú acabas de mencionar, Carlos, sin duda alguna es un ejemplo de un milagro entre los cristianos. Pero no es la norma, o sea, no es que Dios da el don de sanidad a una persona, ¿sí? Él lo puede hacer, y hay veces que no cura a las personas. Sí. A Pablo mismo dice que él tenía una cosa en su cuerpo y he pedido que me sane y él dice, no, bástate mi gracia. Sí. O sea, no siempre lo hace. Entonces, digamos que es una facultad de Dios, el milagro. Exactamente. Y no es algo que Él dé hoy en día a una persona como para que con ello se autentique el poder de Dios. No se necesita un milagro para autenticar el poder de Dios. El milagro es un regalo, es algo que Él concede a la discreción de Dios. Sí, no es que vamos a hacer como Pedro, a ver, levántate y anda, ¿verdad? No. Nos hemos sido llamados a predicar el evangelio. ¿Sí? Así es. Y todos los creyentes, todos deben estarlo haciendo. ¿Sí? Y los que ya llevan más tiempo en las cosas del Señor, dice la Biblia, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. O sea, se espera
que un creyente va avanzando en su vida cristiana y puede enseñar. Pues de hecho, yo hacía este comentario por el hecho de que después de esto, mi hija comenzó a hablar de Dios en todos lados, a dar conferencias. Y Dios la usó después de esto para que personas conocieran a Cristo. Y fue una bendición. Y sigue siendo una bendición. Para otros y primeramente para ustedes como padres, ¿no, Carlos? Sí, pues nosotros lo vivimos, pero para otros que lo vieron y que lo escucharon, veían y de repente, caray, mira, ya está, de pie y todo. Sí. Sí. Y para mí es una muestra del amor de Dios, ¿verdad? Sí. Lo que Él hace. Uh-huh. Bien. Pues, cerramos una etapa más en el estudio que tenemos de Pedro. Gracias, Juan de Dios. Gracias, que Dios te siga bendiciendo. Gracias. Nos vemos el domingo. Gracias.